Les damos la más cordial la bienvenida y vamos a iniciar esta jornada de capacitación. Presento a quien nos acompaña ya en este momento. Ella es la doctora Andrea Castro, magíster en magíster en odontogeriatría por la Universidad de Talca, Chile, docente de la Universidad Latina de Costa Rica, con más de 19 años de experiencia en odontología, propietaria en Andental y también presidenta de la filial de EDIA del CCDSR, Colegio de Cirujanos Dentales de Costa Rica, y compartido el tema terapia no invasiva con fluoruros de alta concentración para caries radicular en personas mayores con deterioro cognitivo leve. En este momento le nombro a mi estimada doctora Andrea como coanfitrión. Gracias por estar acá, gracias por darse su tiempo. No sabemos si allá en Costa Rica el horario que estamos, de pronto si seguimos, compartimos las 19 horas o de pronto las 18, tal vez las 20 horas, pero de nuestra parte pues agradecidos por ese esfuerzo tan grande que está realizando juntamente para estar con nosotros en esta ponencia. Bienvenida doctora, le escuchamos por favor, le hemos habilitado el coanfitrión para que pueda compartir la información. Le escuchamos doctora Andrea, bienvenida. Ahí. Hola, buenas noches. Doctora Andrea, muy buenas noches, ahí le estamos escuchando ya. Bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias por estar en este público de Codex Capacitaciones. Oh, muy bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, que estaba preguntando la hora, son las 6 de la tarde. Creo que tenemos que una hora de diferencia. Sí, depende, le cuento que estamos con público de México. Levanten la manita, por favor, nuestros amigos de México que están en este otro uso horario. Creo que también están a las 18 horas. Nuestros amigos también están desde las 20 horas. Bueno, desde Ah, México ok. está Itzel, muchas gracias. Aquí estamos. Miren, todas esas manitos que están ahorita, Candy, gracias, Salma, Emanuel, les estoy leyendo un poquito rápido. Ludwika, gracias, Astrid, gracias, todos ellos. Desde Ecuador también, bueno, levanten la manita quienes están desde Ecuador. Tenemos también público de Colombia. Desde igual manera, Venezuela nos acompañan nuestros amigos. Gracias, Elizabeth, está desde Ecuador. Y bueno, Carlos, bienvenidos. Doctora, el público es diverso y pues aquí estamos gustosos también de tenerle a usted. Esta plataforma es de compartir de manera internacional. Estamos enlazados a tres plataformas, tanto esta plataforma de Zoom desde www.capacitacionescoex.com y el canal de YouTube. Bienvenida, doctora, le escuchamos a usted. Bueno, muchísimas gracias entonces por la invitación y por los distintos países buenos que nos acompañan en esta noche. Vamos a compartir aquí la pantalla. Ahí, ay no sé. Perfecto, doctora. Sí, Ya, coloquémoslo en pantalla completa y estaríamos listos para iniciar. Perfecto, estamos ahí. Doctora ahora Andrea, sí. bienvenida, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a poner esto por... Ya, ya vamos, ya vamos. Que vamos a poner esto por aquí. Ok, entonces, em, bueno, el tema como lo decía ahora nuestro compañero, son terapias no invasivas con fluoruros de alta concentración para el tratamiento de caries radicular en personas mayores con deterioro cognitivo leve. Aquí quise, vamos a ver que no avanza. Ay, vamos a ver que no me quiere avanzar. Ahí, ok. Bueno, puse por aquí unas fotos para más o menos que conozcan un poco lo que hago acá en mi país, ¿verdad? Eh, no sé si pueden ver ahí el mouse, el Efectivamente, puntero. estamos viendo el collage de Sí, fotografías, doctora Andrea. ok. Bueno, esta es una de las fotos de cuando me gradué en el 2005, hace bastante tiempo ya. Ahí, por ahí sacan números de cuánto tiempo tengo de graduada. Estoy junto a mi papá, que ya no está pues en esta tierra conmigo, pero siempre en mi corazón, ¿verdad? Entonces por ahí lo puse a él. Estas fotos que tenemos aquí arriba, bueno, a la izquierda, al superior, es el equipo de trabajo que junto con el Colegio de Odontólogos organizamos también actividades de educación continua para distintos odontólogos acá de la provincia de Heredia, de donde yo soy, de Costa Rica. Aquí organizamos
también ferias de salud en comunidades que son pues vulnerables o que no tienen un buen acceso a la salud. Y este equipo que estaba acá también es junto con odontólogos que ya están pensionados, entonces ya no están trabajando, pero les invitamos a participar también con nosotros en estas actividades y ellos pues se ponen súper contentos porque se sienten súper útiles, ¿verdad? También hablando un poco de la parte de lo que es el adulto mayor, el envejecimiento, la jubilación y todo eso que es súper importante, mantenernos en esa actividad, ¿verdad? Luego, bueno, también hacemos actividades en centros diurnos, residencias de ancianos, ¿verdad? Dando educación y, como expliqué antes, también tratamientos. Bueno, estas fotos de acá del centro son cuando hice mi maestría en Chile. Acá una pasantía que hicimos en Barcelona, en España, en pacientes especiales también, en medicina oral. Acá abajo a la izquierda estoy con el grupo de posgrado, que es el primer grupo que se va a graduar, todavía no se ha graduado acá en Costa Rica, de la maestría de odontogeriatría. Y acá en la pura esquinita también con los de posgrado, que yo trabajo en la Universidad Latina de Costa Rica, y entonces en el centro diurno también hacemos atenciones y educación con los estudiantes de pregrado, entre otro montón de cosas, ¿verdad? Que hacemos. Entonces, bueno, para empezar un poco con el tema, yo quiero ponerles esta imagen, ¿verdad? Y que ustedes piensen qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven esta imagen y qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Si tal vez lo que primero que se les vino a la mente fue, bueno, tomo mi turbina, tomo una fresa, voy a fresar esa lesión que veo ahí, coloco una resina, un composite o coloco un ionómero de vidrio, bueno, una restauración. O tal vez, bueno, es un paciente adulto mayor que llegó a mi consulta, que viene para hacerse una prótesis y esos dientes se ven como destruidos, entonces puedo hacer la extracción, colocarlos en la prótesis y no restauramos ni nada, sino los extraemos. O tal vez no pensamos en hacer ningún tratamiento como tan invasivo y solamente tal vez le hacemos como un seguimiento, valoraciones constantes o algo que no sea tan invasivo. Entonces quiero que tengan como esa imagen a lo largo de lo que vamos a ir hablando. Entre los temas, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, son bastantes temas, entonces vamos a ir como un poquitito rápido. Vamos a hablar un poco del deterioro cognitivo, como para conocer un poco a mi paciente, ¿verdad? Porque tratamiento que yo voy a hablar hoy es más que todo enfocado al paciente con deterioro cognitivo, aunque se puede utilizar también en otro tipo de pacientes. También como ver algunos conceptos de caries radicular, entender cómo se forma la caries radicular y las terapias no invasivas con fluoruros de alta concentración. Vamos a hablar de 3 terapias, que sería la pasta de 5.000 partes por millón de fluoruro, el barniz de fluoruro al 5% y el fluoruro de amino de plata. Y por último voy a terminar con un estudio controlado aleatorizado que fue parte de mi investigación en Chile para mi maestría. Entonces, para hablar un poco del contexto demográfico, ¿verdad? El panorama general que tenemos a nivel mundial. Entonces, bueno, es una realidad que estamos envejeciendo de una forma muy rápida en todos los países, en todo el continente, ¿verdad? En todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030, 1 de cada 6 personas en el mundo va a tener 60 años o más. Del 2020 al 2030, la población de 60 años pasará de ser de 100 millones a 1.400 millones de personas.
Para el 2050 esa población se va a duplicar de la población de 60 años y la población de 80 años del 2020 al 2050 va a alcanzar 426 millones de personas. Entonces, estos gráficos que puse aquí es un poquito para verlo un poco como en colores, ¿verdad? El cambio que ha sido del 2014, que por ejemplo vemos lo que es Centroamérica, la mayoría de América del Sur, también acá está México, que vemos como en un colorcito naranja, que es más o menos que entre un 10% de la población envejecida, a diferencia, por ejemplo, de el 2025, que aumenta ya un poco de un 10% a un 14%, es el colorcito este como más celestito que se ve acá. Bueno, México va un poquito más atrás, ¿verdad? Menos personas envejecidas, pero igual casi que un 10%. Y para el 2050 podemos ver casi todo en este color rojo, ¿verdad? Que va a tener la mayoría de la población. En cuanto al deterioro cognitivo a nivel mundial, alrededor de 47 millones de personas vivían con demencia en el 2015 a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, más de 55 millones de personas tienen demencia en el mundo y para el 2050 se estima que son 152 millones de personas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Estas cifras son súper importantes para poder ir haciendo conciencia de bueno, nuestra profesión, ¿verdad? La parte de odontología, que podemos ir haciendo y cómo estas condiciones pueden ir afectando a nivel bucal, ¿verdad? Y que lo vamos a ir viendo más adelante. La prevalencia, por ejemplo, del deterioro cognitivo a nivel mundial, en los 65 años es del deterioro cognitivo leve, es de un 2 a un 10%. Y en los 85 años el deterioro cognitivo leve tiene una prevalencia de un 5 a un 25%. En realidad tiene un rango bastante grande de prevalencia el deterioro cognitivo leve. El trastorno neurocognitivo mayor, o lo que se llama comúnmente como demencia, que también más adelante vamos a ver algunos conceptos en cuanto a esto. En personas de 65 años es menor la prevalencia, de 1 a 2%, pero para personas de 85 años la prevalencia aumenta considerablemente, que en un 30%, ¿verdad? Entonces también ahí tenemos que ver, bueno, vamos a tener también mayor cantidad de personas de 85 años, ¿verdad? Y mayor cantidad de personas de 85 años con un trastorno neurocognitivo mayor, lo que va a traer como grandes retos, ¿verdad? Tal vez no digamos grandes problemas, sino grandes retos a la salud, a la sociedad en general, en todo. En el 2025, el año pasado, los trastornos neurológicos son la principal causa de mala salud y discapacidad en todo el mundo, según los datos de la carga global de los desórdenes neurológicos. Y la enfermedad de Alzheimer y otras demencias fue la tercera causa entre ellas, con un 10%, ¿verdad? Lo que conversaba. Entonces es un gran reto de que esto causa mala salud y discapacidad en las personas. Bueno, acá es un poco el contexto demográfico de Costa Rica, pero en realidad no quiero hablar tanto de esto, y más que todo hacer conciencia, ¿verdad? En cada uno de nuestros países que tenemos acá, de México, de Ecuador, tenemos distintas cifras, ¿verdad? Pero tal vez van a ser como un poco compartidas las situaciones que vamos a empezar a vivir, los retos que se van a empezar a dar, y muchas personas mayores también, tomar como en consideración que muchas personas mayores tal vez no van a tener pensión, tal vez su economía, ¿verdad?, va a ser bastante baja, a diferencia, porque ya una persona que trabaja, se jubila, va a empezar a ver menor cantidad de dinero de lo que ganaba cuando estaba trabajando,
Y a diferencia de eso, bueno, según cifras también acá de Costa Rica, ¿verdad? Muchas personas tal vez no tienen pensión o están en pobreza extrema, y todo esto también es un reto importante para hacer conciencia y profundizar qué impacto va a tener el deterioro cognitivo en una sociedad envejecida, el impacto en la salud bucal, como lo dije anteriormente, y entonces poder implementar estrategias de prevención, buscar medidas más conservadoras que disminuyan ese impacto de las enfermedades bucodentales y que tengan las personas un mayor acceso de atención de estas enfermedades. Ahora, hablando un poco entonces sobre el deterioro cognitivo, las personas envejecemos y vamos a ver cambios normales en todos nuestros sistemas. El sistema nervioso central no va a tener, ¿verdad? No va a ser exento de estos cambios. Los cambios normales en un envejecimiento son disminución en el volumen cerebral, y vamos a tener una pérdida mínima de neuronas, que no va a ser solamente una que no es generalizada, sino que es solamente en una parte del cerebro, que sería la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de las funciones ejecutivas, que es más enfocado en la toma de decisiones, planificar, organizar, adaptarse al entorno. Entonces, los cambios normales van a traer una disminución en la atención, por ejemplo, de las personas mayores, en la memoria, en la velocidad de procesamiento de la información, en la destreza motora. Entonces podemos decir que hay como un enlentecimiento en la persona. Entonces, por eso muchas veces las personas mayores también tenemos que tener un poco de paciencia, porque tal vez para tomar decisiones van a tardar un poco más, para entender ciertas directrices que les demos, también van a durar un poquito más en todo esto. Y por ejemplo, en los cambios normales, para que podamos ir viendo un poco la diferencia con el deterioro cognitivo leve, es que personas mayores pueden ser que se les olvide como un nombre o una palabra, pero como un tiempito después se van a recordar sin tanta ayuda, ¿verdad? Como que sin que una persona les tenga que estar diciendo, ay, tal cosa, ¿verdad? Como recordándole cuál era la palabra, sino que simplemente como que en el momento se olvidó, pero pasa un ratito y ya se acuerdan de la palabra o se acuerdan del nombre. Entonces, esos cambios que se van a dar en el envejecimiento normal deben ser cambios leves y graduales, y no indicar una alteración patológica neurodegenerativa. A diferencia del deterioro cognitivo leve, que es un deterioro superior esperado a la edad, a la educación, al nivel cultural de la persona, existe una alteración en las actividades de la vida diaria que no producen una pérdida de autonomía, o sea que la persona va a tener una dificultad leve en hacer sus cosas, pero que va a ser un poco, sí, más lento, pero un poquito más que el envejecimiento normal, ¿verdad? Pero va a poder realizar sus actividades sin necesidad de que una tercera persona venga a ayudarle a hacer las actividades de la vida diaria, que ahorita también más adelante voy a explicar un poquitito también cuáles son. A diferencia de la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, entonces el deterioro va a ser superior, pero a diferencia del deterioro cognitivo leve, es que la persona va a perder su autonomía y va a necesitar de una tercera persona que le ayude a hacer sus cosas. En el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, entonces habla aquí de algunos conceptos, ¿verdad? Se habla de trastorno neurocognitivo leve, trastorno neurocognitivo mayor,
Aún se utiliza el nombre de deterioro cognitivo leve, pero con la palabra demencia sí hay como un cambio que se está haciendo, ¿verdad? Se quiere dejar de decir la palabra demencia porque tiene como un trasfondo negativo y como que estigmatiza a la persona. Entonces, por eso se quiere dejar de decir la palabra demencia y utilizar más trastorno neurocognitivo mayor, aunque todavía se utiliza la palabra demencia. Demencia senil es lo que definitivamente sí no se utiliza, ¿verdad? Porque la demencia sí tiene diferentes causas, que podría ser por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad del pequeño vaso, por cuerpos de Lewy, diferentes causas que tiene el trastorno neurocognitivo. Vamos a ver que no me avanza. Estamos en la pantalla de deterioro cognitivo leve, doctora. No sé Ya, si... Ahí pasó, ahí pasó. ahí sí, ya pasó. Es que no me aparecía la flechita. Bueno, pero entre los principales dominios cognitivos o habilidades, ¿verdad?, que el cerebro maneja, o funciones que el cerebro maneja en una persona normal. Entonces tenemos como todas estas que vemos aquí en ese gráfico. Cuando todas estas funciones se van a relacionar con la función motora. Podemos hacer ejercicios coordinados en condiciones normales, ¿verdad? El uso de la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, la capacidad de planificar, resolver problemas. Todo muy bien. Pero en una persona con ya un trastorno neurocognitivo leve o mayor, entonces estos dominios se van a ver afectados. Hablamos que un poco memoria, atención y concentración y lenguaje muchas veces, ¿verdad? Más que todo estos dos, en un deterioro cognitivo leve. Igual en un deterioro aún mayor, entonces podemos ver afectados la orientación, habilidades visoconstructivas, toma de decisiones. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, una actividad que para nosotros es muy común tal vez realizar y no ponemos atención en lo que hacemos es cepillarnos los dientes. Entonces, para cepillarnos los dientes tenemos que hacer una serie de pasos, ¿verdad?, coordinados, precisos, con seguridad, ciertos movimientos que las personas con trastornos neurocognitivos entonces no les va a costar. ¿Por qué? Por ejemplo, las habilidades visoconstructivas están afectadas. Entonces la persona ve el cepillo de dientes, pero no sabe para qué funciona el cepillo de dientes. No logra determinar cuál es su función. O tal vez toma el cepillo de dientes, toma la pasta, pero ya no sabe cómo tiene que poner la pasta o cuánta cantidad de pasta o cómo tiene que hacer los movimientos, ¿verdad?, coordinados en la boca. Entonces, todo esto va a ser muy complejo para una persona con deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Todo esto entonces va a tener afectación. Acá, bueno, este video ejemplifica un poco también la diferencia entre personas mayores, que no todos los adultos mayores o no todas las personas mayores pueden vivir igual, ¿verdad? Sino que van a tener distintos niveles de dependencia. Pueden ser una persona autónoma, puede ser una persona que no sea autónoma, que necesita de una ayuda para hacer sus actividades de la vida diaria, por ejemplo, actividades instrumentales como hacerse su comida, transportarse, tomar su medicación, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces nos va a decir, bueno, que había dicho antes que iba a explicar un poquitito esto de las actividades básicas de la vida diaria. Entonces son esas actividades que se van afectando,
Por ejemplo, las básicas son como las últimas que se van afectando. Primero son las actividades avanzadas, que es como el relacionarse con la comunidad, el trasladarse de un lugar a otro, el trabajar, todo esto. Las actividades instrumentales de la vida diaria, entonces es como lo mencioné, sí es como un poco más individual, pero también un poco más con el entorno a hacerse su comida, ¿verdad? Porque preparar un plato de comida requiere una secuencia de pasos y para poder tener un resultado final. Entonces esas actividades también se ven afectadas. Y las actividades básicas que son, por ejemplo, el comer, ya el alimentarse, ¿verdad? El bañarse, vestirse, el movilizarse dentro de un mismo como cuarto o ambiente. Entonces, la pérdida de esas funciones me van a decir a mí el nivel de dependencia, si es una persona independiente, frágil o dependiente, si es una persona dependiente leve, moderada, severa y qué es lo que necesita. Aquí hay algo bueno que también, como les dije anteriormente con el término de demencia, no se dice encamado, sino que una persona es dependiente total, ¿verdad? Que es ya la que ha perdido en su mayoría todas este tipo de actividades básicas de la vida diaria. Vamos avanzando porque el tiempo nos quiere ganar. Bueno, entonces el impacto del deterioro cognitivo en la salud bucal, ¿verdad? Al perder todas estas habilidades en realizarnos la higiene dental, entonces, y también la pérdida de interés por el autocuidado, van a presentar un pobre estado de salud oral, mayor cantidad de enfermedad periodontal y alto riesgo de caries, este tipo de personas. Ahora, en cuanto a los conceptos, ¿verdad? Que queremos como refrescar un poquitito, las personas mayores tienen ahora, actualmente, conservan más dientes en boca, por lo que esto nos lleva a que tengan un mayor riesgo de caries. Las caries radiculares se forman o tienen mayor prevalencia cuando hay recesiones gingivales, cuando hay un flujo salival disminuido, cuando hay una pobre higiene oral, ¿verdad? Y todos estos factores. Entonces, además de que algunas personas mayores lo tienen, entonces también personas con deterioro cognitivo o trastornos neurocognitivos, como lo hemos ido viendo, tienen como más prevalencia. Importante para poder conocer cómo se forma la caries radicular es entender la diferencia en la morfología de la dentina y el esmalte, ¿verdad? En la dentina vamos a tener un mayor porcentaje de fibras colágenos y menor cristales de hidroxiapatita. Entonces, todo esto es muy importante, bueno, más que todo las fibras colágenas, porque acá es donde va a actuar los microorganismos y por eso es que la caries radicular también avanza tan rápido. Importante también es que el pH en la dentina, para que se forme la caries radicular, es un pH de 6.5, ¿verdad? Que muchos alimentos, por ejemplo, como papas fritas o este tipo de alimentos almidonados, bajan el pH a este nivel y no a un 5.5, no a un pH más ácido como necesitamos para que sea una caries de esmalte, ¿verdad? Entonces también muchas veces vamos a tener, por ejemplo, personas mayores que van a tener más caries de dentinas y no tanto de esmalte. De dentinas, sí, de caries radicular y no tanto de esmalte. Importante también recordar que la caries radicular actualmente, la caries en general, actualmente, es una enfermedad crónica no transmisible y es producida por ese desequilibrio que está mediado por el consumo de carbohidratos, el biofilm y el tiempo en que estos van a interactuar. Y ahí es donde inicia los procesos de desmineralización que producen la caries. Ahí.
Entonces, ¿cómo se forma la caries? Tenemos una recesión gingival, la caries radicular, ¿verdad? Tenemos la recesión gingival, el pH baja, ¿verdad? Porque se comió algo la persona, entonces las bacterias comienzan a adherirse a esa superficie radicular y se empieza a ver una pequeña desmineralización, ¿verdad? Entonces hay intercambio de iones, empieza a haber la desmineralización. Si en este momento entonces tomamos el cepillo de dientes y hacemos una disrupción de ese biofilm, lo desordenamos, ese biofilm dental, entonces se va a detener, bueno, colocamos flúor, por ejemplo, en ese momento, entonces se va a detener la desmineralización y va a comenzar el proceso de remineralización. Pero si no se hace, entonces las bacterias que están formando esa biopelícula van a segregar enzimas, y junto con enzimas que tenemos en la saliva, entonces van a empezar a profundizar más la caries. Esto porque se empiezan a degradar las fibras colágenas que tanto tiene la dentina radicular. Es súper importante también poder detectar estas lesiones en un estado inicial, ¿verdad? No que sea tan avanzado. Entonces para esto utilizamos el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries, ICDAS, que es el ICDAS 2, que es para lesiones de caries radicular. No sé si lo conocen por acá, pero así como rápidamente, el código E sería para excluir una superficie radicular que ya sea que tenga una restauración y entonces no se ve la superficie radicular, o que esté cubierto por encía, entonces no se vea la superficie. El código 0 es, por ejemplo, como tenemos acá, ¿verdad? Una superficie que no tiene una decoloración o una decoloración inusual, pero podemos tener un contorno alterado por proceso no carioso, como una abrasión, una erosión, una fracción, ¿verdad? En el código 1, entonces vamos a tener un área decolorada, ¿verdad? Podemos tener el área decolorada, pero esa área va a ser menor a 0.5 milímetros. En el código 2 también vamos a tener el área decolorada, pero a diferencia de la 1 es que la pérdida del contorno va a ser mayor a 0.5 milímetros. Otra cosa importante para este tipo de lesiones es determinar la actividad de la lesión, si es una caries que está activa o inactiva, y esto porque muchas veces una caries que está inactiva, como esta que vemos acá, se toma como una cicatriz y no necesariamente se tiene que llegar, tomar una fresa y hacer una restauración ahí, ¿verdad? También es como un poco a veces el cambio de, como dicen, mindset o de mentalidad, ¿verdad? De que no siempre tengo que veo algo negro en el diente, tengo que quitarlo. Entonces, lo principal es conservar el material dental, ¿verdad? El esmalte, la dentina. Y pues si hay una lesión que está inactiva, solamente hacer observación, y porque también una lesión inactiva que no tenga una buena higiene, que tenga acúmulo de biofilm, podría, como acá, entonces activarse. Y ahí sí ya tenemos que hacer diferentes cosas. Para eso entonces están los criterios de NIVAS modificados, como color, apariencia, textura y dureza. Y lo que yo, bueno, aconsejo principalmente es ver si la lesión tiene como biofilm dental alrededor. Eso me indica, es lo principal que me indica que una caries está activa, porque yo necesito de esas bacterias, de ese biofilm que está ahí, para que esté ese proceso dinámico, ¿verdad?, de desmineralización en las bacterias. Entonces eso me va a indicar que está
una caries activa. Las terapias no invasivas con fluoruros también se basan en la odontología de mínima intervención, que esta filosofía propone terapias no invasivas sobre enfoques más invasivos o quirúrgicos, ¿verdad? Para las lesiones de caries. Entonces, evita terapias restauradoras complejas y costosas. Busca preservar el capital biológico, que fue como lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Evitar el ciclo de las restauraciones, que puede terminar en una extracción o en tratamientos complejos. Por ejemplo, hacemos una restauración, una resina, por ejemplo, en una superficie radicular, y por las condiciones que tiene, ¿verdad? De humedad, de dificultad tal vez de poder hacer un aislamiento adecuado, entonces se va a estar desajustando esa restauración, y tenemos que estar cambiándole. Cada vez que la cambiamos, entonces vamos a ir perdiendo un poco más de capital biológico, ¿verdad? De diente, y entonces es donde podemos terminar después en un tratamiento más complejo. La odontología mínima intervención lo que busca es como retardar el colocar una restauración, ¿verdad? Entonces, pues si el diente o la lesión requiere de una restauración, se debe de hacer, pero en el momento indicado, ¿verdad? No hacerlo como de una forma temprana. Acá, bueno, es una revisión narrativa, es un artículo de un consenso de diferentes organizaciones de cariología europeas, de Alemania, que expertos lo que hicieron fue reunirse, tomar revisiones sistemáticas que habían, y junto con las revisiones sistemáticas y su opinión de experto, entonces dar recomendaciones para el tratamiento de las lesiones de caries radicular. Entonces aquí, bueno, importante conocer las necesidades de cada paciente, como lo hemos ido viendo, por ejemplo, en el paciente con deterioro cognitivo leve. En pacientes frágiles recomiendan, o con grados de dependencia mayor, hacer estrategias paliativas, y que los resultados estéticos no tienen tanta importancia en pacientes que tienen pues una dependencia moderada o severa, ¿verdad? También muchas veces que es importante involucrar al cuidador para realizar este tipo de terapias, porque como vimos anteriormente también puede ser que el paciente no pueda cepillarse bien los dientes, y que sea el cuidador el que tenga que cepillar, entonces poder darle las indicaciones adecuadas al cuidador. También es importante no solamente curar los signos que vemos, sino tratar la lesión de caries y la enfermedad de caries, ¿verdad? Que son dos cosas distintas como se pueden tratar. Entonces, abordar los distintos factores etiológicos, que fue lo que mencionamos al inicio cuando hablamos de las caries. En las estrategias no invasivas, ¿verdad? Para caries radicular sería el uso de fluoruros, la estimulación salival, controlar el biofilm y las intervenciones también de la dieta. Si esos factores etiológicos no se pueden controlar, alguno de ellos, por ejemplo, entonces probablemente esas lesiones de caries radicular que ya están cavitadas van a requerir sí un tratamiento restaurador. Este es otro gráfico que viene en el artículo, y toma en consideración la prevención, el tratamiento de las lesiones según los signos, los síntomas, las superficies, si están cavitadas o no, y el manejo preventivo, no invasivo o invasivo, ¿verdad? Que ahí, bueno, ahí está el nombre del artículo acá al inicio, por si quieren buscar también y leer. Por ejemplo, entre las recomendaciones que dijimos, ¿verdad? Si hay una lesión de caries radicular inactiva,
se considera como una cicatriz y no necesita un tratamiento adicional. Sin embargo, sí deben ser controladas y siempre preferir las intervenciones no invasivas a las intervenciones restauradoras. Por ejemplo, aquí entre las recomendaciones no invasivas de los expertos, entre el nivel de acuerdo y el nivel de evidencia, por ejemplo, tenemos que en personas mayores con mayor susceptibilidad a lesiones de caries radicular activas, se debe indicar la pasta de alta concentración de flúor de 5.000 partes por millón. Bueno, los productos fluorados, que es de lo que vamos a hablar ahora, entonces tiene bastante evidencia para la prevención de lesiones de caries. Es una alternativa en personas mayores, es un tratamiento económico, también es accesible a este tipo de población. Y también, bueno, para este tipo de restauraciones tenemos desafíos, ¿verdad? Como hablé anteriormente, la humedad de la zona, el acceso, tal vez una restauración que hay que hacer allá en distal de una molar, donde el paciente no pues tenga la capacidad de abrir suficiente su boca para poder aislar bien, llegar bien, tener buena visión, o que no pueda durante mucho tiempo tener su boca abierta. Entonces va a ser tal vez una restauración que va a ser un desafío, ¿verdad? Entonces esta es una opción de tratamiento, como lo mencioné antes, con un costo menor, y también es un tratamiento adecuado para entornos no clínicos. Para el tratamiento de las lesiones de caries radicular, sí es importante utilizar altas concentraciones de fluoruro, porque ocupamos interferir en el metabolismo bacteriano y en la producción de los ácidos. Aquí hablamos de la pasta. Voy a ir un poquitito rápido porque vamos con el tiempo justo. Bueno, la pasta de 5.000 partes por millón de flúor es muy eficaz para la población que es autovalente, o sea, para los pacientes que pueden cepillarse, más que para un paciente que tal vez o lo tenga que hacer un cuidador, que va a ser un poco más tal vez limitado el acceso. Entonces, más que todo para población autovalente, es un tratamiento preventivo, terapéutico, actúa en la disrupción mecánica del biofilm, ¿verdad?, al realizar el cepillado, y en el flúor tópico para inactivar las lesiones de caries. El protocolo de uso: cepillado 2 veces al día, durante 2 minutos. La cantidad sí debe ser el tamaño de una arveja, eso es importante, ¿verdad?, para evitar pues dosificar más de la cuenta, tomando en cuenta que es un medicamento, ¿verdad? Indicar al paciente que no se debe enjuagar después de cepillarse y escupir el exceso. En los barnices de fluoruro, la aplicación es profesional. Los barnices de fluoruro, entonces lo que hace es que el tiempo de acción del fluoruro se prolonga sobre la superficie del diente. Tiene una evidencia científica escasa para la población mayor. Muchas de las recomendaciones es de estudios que se han hecho en población infantil, que se han extrapolado a población mayor, ¿verdad? Pero podemos ir viendo que las superficies que estamos tratando son distintas, una caries de esmalte a una caries de dentina. Entonces necesitamos también pues otro tipo de evidencia científica para que sea más contundente. Se recomienda el que es al 5% para personas mayores, y una sola aplicación de barniz contiene 5.65 de iones flúor, lo que está muy por debajo de una dosis tóxica, que es un 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Si fuera el caso de que una persona se traga el barniz dispensado, ¿verdad?, entonces no es una dosis segura.
Las recomendaciones de los expertos o de la evidencia que hay es aplicar cada 3 meses y utilizar pasta de 5.000 partes por millón para prevención de lesiones. Para inactivar lesiones, utilizar fluoridamino de plata una vez al año con barniz cada 3 meses. Priorizar el uso de las pastas por sobre el uso del barniz. Eso es importante también, esa recomendación. Pero sí, la opción del barniz sigue siendo secundaria si no es posible tratar con la pasta, ¿verdad? Si el paciente tal vez no tiene una adherencia al cepillado dental, entonces utilizar el barniz cada 3 a 6 meses. El fluoridamino de plata, entonces, es bastante utilizado para la prevención y la detención de las lesiones de caries en niños. Fue aprobado en el 2014 como desensibilizante y en el 2016 para detención de lesiones de caries. Y es una solución incolora, alcalina, y tiene plata, amoníaco y fluoruro. Cuando la plata y el fluoruro se mezclan, entonces libera iones de plata y fluoruro, donde el fluoruro va a comenzar la remineralización de la superficie, y en la dentina, entonces este es como el plus del fluoridamino de plata. Entonces se va a va a tener una acción antimicrobiana la plata cuando el pH se baja, ¿verdad? Cuando hay bajas de pH cada vez que comemos así, entonces la plata se va a activar y la acción antimicrobiana entonces va a actuar sobre la dentina. Que aquí, bueno, aquí hay unas imágenes que también, donde actúa el fluoridamino de plata es en el ADN de la bacteria, matando la bacteria, y a la vez también inhibiendo la producción de enzimas que la bacteria segrega para adherirse al diente. Entonces va a actuar sobre esa parte de la plata. También va a tener un efecto zombie, que es que al morir la bacteria, ella va a funcionar como que va a atraer otras bacterias, y la bacteria, al pegarse a esta otra bacteria que está muerta, entonces la va a matar. Eso es lo que se llama como el efecto zombie del fluoridamino de plata, ¿verdad? También hablamos, bueno, del efecto de remineralización. El fosfato de plata es también lo que produce como esa lesión negra, ¿verdad? Eso que quede como un producto negro, que en algunas marcas, bueno, acá tenemos esta marca Fagamin, pero hay otra que se llama Rivastar también, que tiene yoduro de potasio, que lo que hace es mitigar la coloración, digamos que la coloración oscura no sea tan oscura, ¿verdad? Pero bueno, siempre queda cierta coloración. La aplicación requiere instrumentación mínima y a diferencia de otras terapias no invasivas. Se puede hacer una aplicación una vez al año o 2 veces al año. Esto tiene una ventaja frente a la pasta, ¿verdad? Que son 2 veces al día y requiere de esa adherencia al tratamiento de una tercera persona. No requiere de la eliminación de la lesión antes de su aplicación, o sea, cuando se coloca el fluoridamino de plata no tenemos que remover la caries, sino que ahí solamente limpiamos, aislamos, secamos con aire, limpiamos la superficie con un algodón, colocamos una gota de fluoridamino de plata, bueno, la colocamos en un dampen y con una puntita la colocamos sobre la lesión por 1 minuto y luego enjuagamos con agua. Si el paciente, bueno, va a sentir como un sabor metálico, pero muchas veces lo que hacemos es que colocamos un poquitito de pasta en la lengua, así como para mitigar ese sabor. La dosis máxima recomendada sería 1 gota, que alcanza para 5 superficies dentales. 1 gota por cada 10 kilogramos de peso, ¿verdad? De una persona. O sea, por ejemplo, una persona de
50, 60 kilos, podemos utilizar hasta 6 gotas. La recomendación de expertos sería el uso anual junto con instrucciones de higiene oral, que sería el método más eficaz para prevenir lesiones de caries radicular. La estética es algo subjetivo, ¿verdad? Para una persona algo puede ser estético, para otra no lo es. Y también muchas veces podríamos pensar en que nos podemos limitar a utilizar este tipo de terapias por más que todo el fluoruro de amino de plata, por la coloración negra, ¿verdad?, que deja. Pues tenemos que para eso valorar a nuestro paciente, ¿verdad? Saber cuáles son sus necesidades, cuál es su nivel de dependencia, qué actividades realiza o no, porque una persona mayor que sea súper independiente, autónoma, que se relacione con muchas personas, probablemente la estética sí vaya a ser algo importante y tal vez no lo vamos a utilizar en un sector anterior, pero para una persona tal vez que esté con una dependencia severa, que tal vez lo que en ese momento queremos es hacer algo paliativo, aliviar su dolor, y entre la estética y el dolor tal vez va a ser más importante, no importa que me quede como una coloración negra, a tener dolor, sensibilidad en un diente, ¿verdad? Y que una caries pueda avanzar y que tengamos que terminar extrayendo un diente sin poder hacer tal vez un tratamiento. Bueno, acá esta revisión narrativa de evidencia científica que resume en cuanto a fluoruros de alta concentración, estudios que se han hecho, ¿verdad? Entonces sí tenemos diferentes estudios en pastas dentales, barnices de flúor, soluciones de fluoruro de amino de plata, pero sí se necesita más evidencia científica. Entre estos ensayos clínicos aleatorizados, como que los protocolos no están bien definidos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no están tan bien definidas, por lo que necesitamos una mayor evidencia. Ahora, para ir terminando, así rápidamente les voy a contar un poco sobre el estudio que hicimos en la Universidad de Talca, un estudio controlado aleatorizado con personas mayores con deterioro cognitivo leve, y el objetivo era determinar los patrones de actividad de los distintos fluoruros de alta concentración. Entonces, sabemos que los distintos fluoruros son efectivos para controlar la caries, ¿verdad? Pero lo que queríamos saber es cómo inactivaban esos fluoruros, o cuál era más efectivo, en que más temprano iban a activar la lesión en una caries radicular. Entonces hicimos mediciones a los 6, 12, 18, 24 meses para tal vez así generar una recomendación clínica para su uso. En este estudio, bueno, participaron 132 personas con deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Como les había mencionado, estaban en 2 centros de día de la región del Maule, en Chile, fue este estudio, ¿verdad? Entre los criterios de inclusión, las personas deberían de tener deterioro cognitivo leve, mayor de 65, al menos 5 dientes en boca y una lesión de caries activa, y tener la capacidad de cepillar sus dientes. En la intervención, lo que se hicieron 3 grupos. En esos 3 grupos se hizo uno de pasta, otro de barniz y otro de fluoruro de amino de plata, que eran los 3 grupos que se les aplicaba. Se les dio a los 3 grupos instrucciones de higiene oral, y también a los de barniz y fluoruro de amino de plata se les dio pasta de 1450 partes por millón y cepillo de dientes que cada 3 meses entonces se les cambiaba. Para la evaluación clínica, entonces el operador utilizó los criterios de NIVAS modificados para evaluar las lesiones y la actividad de las lesiones de caries radicular. Se evaluaron entonces actividad, incidencia de lesiones
y el patrón de comportamiento de actividad de esas lesiones. Se hicieron los análisis, también la parte ética, que es muy importante, ¿verdad? Se aprobó. Aquí, bueno, al final se vieron 143 personas, lesiones de caries radicular en el grupo de pasta, que estaba en la pasta dental. En el grupo de barniz eran 127 lesiones de caries radicular, y en el grupo de fluoruro de amino de plata 193 lesiones de caries radicular. Y también en este grupo eran las que habían más lesiones de caries radicular activas, en el grupo de fluoruro de amino de plata. Cuando entonces hacemos las evaluaciones, la actividad de las lesiones de caries radicular, acá vemos que está en verde, que tiene una gran curva, es el número de lesiones inactivas del fluoruro de amino de plata. Entonces analizamos el número de lesiones inactivas en los distintos tiempos de tratamiento, y el que más tuvo lesiones inactivas en el tiempo fue el fluoruro de amino de plata. Acá en el porcentaje de actividad también fue, entonces cuando se saca las medias, entonces es el que demuestra un menor porcentaje de actividad en el tiempo. Voy así un poquito rápido porque ya casi se nos va el tiempo. En cuanto a la incidencia de nuevas lesiones de caries radicular por grupos de estudio, entonces se analizó la pasta contra el barniz de fluoruro, la pasta contra el fluoruro de amino de plata, el barniz de fluoruro contra el fluoruro de amino de plata. Y aquí, bueno, lo que tenemos es que individualmente, ¿verdad? El que tuvo una mayor incidencia de nuevas lesiones de caries fue el barniz. El que menor incidencia de lesiones de caries tuvo fue la pasta. Entonces, la pasta, ¿verdad?, siendo como la mejor para que no se hagan nuevas lesiones de caries. Para ver el patrón de comportamiento de actividad de las lesiones, entonces analizamos cómo podía reaccionar la caries, ¿verdad?, en los diferentes tiempos de tratamiento. Y salieron 32 patrones. Esto se calculó por variaciones por repetición. Salieron los 32 patrones, pero seleccionamos solamente el patrón 16 y el patrón 32. ¿Por qué? Porque, bueno, acá me indica que la caries estaba activa, pero a los 6 meses, 12, 18 y 24 meses, la caries a los 6 meses se inactivó y permaneció inactiva hasta los 24 meses. Y en el patrón 32, la caries estaba inactiva y durante todo el periodo de seguimiento se mantuvo inactiva. Entonces, los demás patrones, por ejemplo, estaba la caries inactiva, luego se activó y permaneció activa. Entonces, no era lo que nos interesaba, por eso excluimos los otros y solamente tomamos el patrón 16 y 32. Entonces, analizamos por grupos de tratamiento quién tenía el éxito, ¿verdad?, o eficacia en estos patrones 16 y 32, y podemos entonces ver que el fluoruro de amino de plata es el que tiene la mayor eficacia con un 80%, la pasta con un 40% y el barniz de fluoruro con un 20%. El resto entonces tenía una eficacia relativa. Después ya eso fue de forma individual, ¿verdad?, para ver la eficacia de cada uno de los tratamientos, pero acá entonces se compara por grupos de tratamientos. Se compara la pasta contra el barniz, la pasta contra el fluoruro y el barniz contra el fluoruro, y el que tiene
una mayor proporción de éxito o eficacia de tratamiento es el fluoruro de amino de plata. Entonces, ¿qué concluimos? Que el fluoruro de amino de plata demostró ser la opción más eficaz y rápida para la inactivación de lesiones de caries y de mantener su inactividad en el tiempo. Y la pasta de 5.000 partes por millón es la mejor opción para prevenir la formación de nuevas lesiones de caries en el tiempo. Entonces, si unimos la eficacia del fluoruro de amino de plata con, ¿verdad?, en la inactivación temprana y sostenida de lesiones de caries, con la capacidad de la pasta para prevenir nuevas lesiones de caries radicular, entonces vamos a tener una terapia no invasiva altamente efectiva, beneficiosa para la salud oral de personas mayores con deterioro cognitivo leve. En las conclusiones generales, entonces, lo que debemos hacer siempre, ¿verdad?, realizar el diagnóstico en etapas tempranas. Siempre es importante porque tal vez vamos a tener más opciones de realizar un tratamiento no invasivo. Identificar el riesgo individual de cada paciente, conocer a mi paciente, ¿verdad?, el estado de salud, la funcionalidad, los factores psicosociales, abordar tanto la enfermedad de caries como las lesiones de caries radicular en el adulto mayor, comunicarse con el cuidador, ¿verdad?, también educar al cuidador y darle las indicaciones pertinentes. Hacer un consentimiento informado es importante también para que ya sea el paciente o la persona responsable o cuidador sepa, ¿verdad?, que si vamos a utilizar un tratamiento como el fluoruro de amino de plata que deja una coloración oscura en el diente, entonces esa persona sepa qué es lo que se va a hacer y qué resultado va a tener. Igual, por ejemplo, no lo mencioné anteriormente, pero podemos también luego, si la parte estética pues es algo que afecta a la persona, podemos luego hacer una remoción atraumática, ¿verdad?, alrededor de la lesión y colocar un ionómero de vidrio y tapar como esa mancha oscura o negra, y podríamos solucionarlo también de esa forma. Pero bueno, ese es otro tema también. Entender la etiología de la caries, manejar la enfermedad, las lesiones, realizar esa odontología conservadora, preferir, ¿verdad?, odontología conservadora a terapias como muy invasivas, y apuntar siempre hacia la prevención y preservar el tejido dentario. Entonces, con la imagen que iniciamos, ahora les pregunto igual, bueno, ¿pensarían igual cuando ven una lesión así? ¿Cambiarían algo, verdad, en su diagnóstico, en cómo abordar estas lesiones? Espero haberles abierto, ¿verdad?, otro mundo de terapias para que puedan tratar a sus pacientes o pacientes que vayan a venir en un futuro, ¿verdad?, con este tipo de situaciones. Muchas gracias por su atención. Doctora Andrea, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos muy agradecidos con el tiempo que nos ha brindado, ¿no? Vamos por cuestiones de tiempo, netamente a pasar una pregunta, por favor, más que nada por lo que estamos con la jornada también y nuestra siguiente experta. Pero Alain nos dice lo siguiente. eh, Buen día, doctora. ¿Usted qué opina de los tratamientos con nanohidroxiapatita como una de las nuevas prácticas de la actualidad? Ahí nos argumenta. Las pastas dentales no cosméticas registradas como dispositivos médicos de clase 2 para evitar la intoxicación por flúor, evitar manchas como efectos secundarios de otros ingredientes activos, resolver la sensibilidad dental desde raíz, rellenando los túbulos dentinarios, remineralizar el esmalte dental, blanqueamiento dental natural. Si desarrollamos más soluciones, productos y estudios con NHAP, ¿usted promovería o utilizaría productos con nanohidropatita o seguiría usando productos con flúor? Larga la pregunta, pero nos hace llegar nuestra querida amiga, por favor. Sí, bueno, creo que se necesitan igual más estudios, más evidencia científica en este tipo de, digamos, de población, ¿verdad? Porque no hay tanta evidencia. De hecho, en este estudio, en esta recomendación de expertos, no da ninguna recomendación acerca de estos productos porque no tiene una evidencia fuerte.
en la parte radicular, en la dentina, ¿verdad? Tiene un poco tal vez más de estudios iniciales en lo que es esmalte, que como vimos tiene una diferencia en la morfología del esmalte con la dentina, entonces creo que es, eh, pues uno no tiene que quedarse con solamente un material o un tratamiento, ¿verdad? Para eso somos científicos y tenemos ojalá la oportunidad de poder investigar en todo esto y poder pues ampliar nuestros tratamientos. Eh, la parte del flúor, pues es un poco controversial. Yo sé el uso del flúor en muchos países en este momento por la parte de que si calcifica la glándula pineal, que calcificación de huesos, que intoxicación, ¿verdad? Pero yo creo que si se utiliza las dosis adecuadas, como cualquier otro medicamento, si se utiliza en la población que debe ser, ¿verdad? Que en adulto mayor no va a tener, por ejemplo, riesgo de fluorosis dental, porque eso es solamente en niños, es cuando el esmalte se está formando. Entonces no vamos a tener este tipo de riesgos. Pero sí, me parece bueno, que necesitamos muchísimos más estudios, más evidencia para poder dar como una opinión como más contundente. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Doctora Andrea, finalmente un último mensaje para nuestros amigos, por favor, que en este caso, pues, estamos aquí gustosos de compartir con usted. Tenga la banda, doctora Andrea. Bueno, no, yo encantada de la invitación. Me encanta poder compartir la ciencia, ¿verdad? Poder también, bueno, que el tiempo a veces nos gana un poquito y no podemos discutir mucho ni dar muchos puntos de vista, pero creo que de esa forma es como crece la ciencia, ¿verdad? Poder compartir, poder no quedarnos solamente en una población en un tratamiento, sino tener distintas opciones. Y lo más importante, ¿verdad? Saber que vamos envejeciendo, tanto nosotros como toda la población, eh, y tenemos que también ir pensando en los tratamientos que debemos hacer para las personas. De hecho, pienso que no solamente esperar hasta que las personas tengan 60 años, yo pienso que desde ya, bueno, el curso de vida, desde que son niños, ¿verdad? Adolescentes, adultos, ir educando, ir haciendo tratamientos de mínima intervención, más preventivos y buscar este tipo de enfoques a diferencia de una odontología que sea más invasiva. Gracias, doctora, muy amable por su mensaje y agradecidos con usted por su tiempo y su expertise. Que tenga una excelente noche, doctora. Gracias.